Y tenemos ya a nuestro invitado aquí en estudios. Bueno, sí, estamos aquí con el congresista Pedro Spadaro de Fuerza 2011, que lidera junto con algunos de sus colegas de bancada y otras 3 bancadas más el pliego interpelatorio, la propuesta de pliego interpelatorio a la ministra García Naranjo por los sucesos ocurridos en el caserío Redondo en Cajamarca, donde murieron 3 niños y fueron intoxicados 94 personas por consumir alimentos malogrados prohibidos por el PRONA. Como el PRONA depende del Ministerio de la Mujer, entonces le corresponde a la ministra la responsabilidad política del tema. Nos va a explicar el congresista Pedro Spadaro cuáles son los fundamentos de esta interpelación, que esperan de esta interpelación a la ministra García Naranjo. Buenos días. Muy buenos días, León, Chema. Buenos días, Pedro. Perdón, la ministra García Naranjo. Sí, antes de contestar la pregunta, permíteme hacer un paréntesis y saludar en nombre de ustedes a todos los periodistas. El día de ayer han estado celebrando el Día del Periodista, una extraordinaria profesión, pero que además nos ayuda a los congresistas también en nuestra labor fiscalizadora, porque no solamente nos narran la noticia, sino que se investiga y muchas veces se pone en evidencia hechos gravísimos para la ciudadanía, y que por supuesto resaltamos y valoramos la profesión del periodista, que sigan muchos años más de éxito en esta labor para ustedes. Bien, efectivamente el día viernes a la 1:30 de la tarde hemos presentado esta moción de interpelación. Aquí está ya la moción con más de 21 firmas requeridas para, de acuerdo al artículo 83 del reglamento del Congreso, en donde la ministra García Naranjo, ministra de la Mujer y el Desarrollo Social, deberá explicar al país y al Congreso de la República, a la representación nacional, en un pliego interrogatorio de 17 preguntas, cuáles son los hechos reales y concretos que ha desarrollado su cartera, pero además cómo tendrá que explicar por qué dieron diversas versiones sobre estos gravísimos hechos que han sucedido en el caserío de Redondo, en el distrito de Canchaqui, en la provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca. Exactamente en la institución educativa 82311, en donde murieron y fallecieron 3 niños y se envenenaron alrededor de 85 criaturas por la ingesta de alimentos presumiblemente que estaban contaminados con alguna sustancia tóxica, ¿no es cierto?, que en primer orden, y acá tenemos que señalar, y por esto también estamos convocando a la señora ministra descartó que el PRONA tenga alguna responsabilidad y le echó la culpa a quienes prepararon, a estas humildes madres que prepararon los alimentos. Sin embargo, 2 días después, la señora ministra cesa en el cargo al jefe del PRONA. Luego de esto, también ante versiones periodísticas que lo hemos podido comprobar a través de la televisión, y además nuestros congresistas de Cajamarca, Segundo Tapia y Clever Ramírez, han estado en los almacenes del PRONA en Cajamarca, y se ha podido determinar a través también de los medios de prensa que los almacenes del PRONA Cajamarca están utilizando el llamado racumín para desratizar los almacenes, y además de otras sustancias que serían absolutamente tóxicas y contaminantes para los alimentos que hoy están almacenados en ese... Congresista, tengo que ir a la pausa, por favor, tenemos que ir a una breve pausa, quédese, por supuesto, para seguir conversando sobre el tema. Volvemos de inmediato. Bueno, seguimos entonces con el congresista Pedro Spadaro sobre esta interpelación. Ahora, hay una diferencia entre invitar a la ministra para que explique e interpelar a la ministra con la posibilidad de censurarla y despedirla. Ustedes no la han invitado para que explique, ustedes la están interpelando y el objetivo final es sacar. A ver, en primer lugar quiero resaltar y rescatar algo importante. Nosotros no estamos haciendo ningún show político, nosotros no estamos llevando a un circo a la señora ministra o pidiendo que vaya a un circo. La señora ministra ha ido al Congreso a una comisión conjunta entre la
Comisión de Salud. En ella se han vertido una serie de versiones, fueron 2 días después de estos lamentables hechos, pero que luego han venido sucediendo una serie de acciones que ya la ministra tiene que explicarle al país, y por eso le hemos hecho un pliego interrogatorio de 17 preguntas, en donde tiene que detallar ¿por qué, en primer lugar, su inacción como responsable política de no acudir a la zona? ¿Qué tenía que hacer esos días tan ocupados que no podía estar ella personalmente atendiendo esta desgracia del pueblo o del caserío de Redondo, en donde esta familia requería una acción inmediata por parte del gobierno? Le estamos pidiendo explicaciones de que por qué inmediatamente, sin haber realizado las investigaciones, había determinado que sean las madres de familia las que habían cocinado, las que tenían responsabilidad en este envenenamiento. Luego saca al jefe del PRONA a los 2 días, diciendo que no tenía nada que hacer el PRONA, y luego reorganiza el PRONA. Entonces, definitivamente, la señora ministra ha entrado una serie de contradicciones, y nosotros estamos apelando a un mandato constitucional, al artículo 83 del reglamento del Congreso, en donde nos da las facultades para interpelar a la ministra, y luego de esto nadie ha hablado de censura, pero si es que la ministra no satisface a la representación nacional, y no solo a Fuerza 2011, sino que esto es una moción de varias bancadas, en donde están consignando su firma, luego de esto se determinará si es que la ministra debe ser cesada o no, pero mientras tanto es una moción de interpelación. ¿El objetivo en el fondo es la censura o no? El objetivo en el fondo... ¿Considerarían que han ganado la pelea si logran censurarla? No, Chema, nosotros no tenemos ánimo en contra de nadie. Lo que queremos es que se diga con absoluta claridad y se resuelvan estos hechos gravísimos, que el país tiene que conocer qué cosa es lo que ha pasado. La población de Redondo tiene que saber, el pueblo de Cajamarca tiene que saber qué cosa es lo que realmente ha pasado, y eso lo tiene que decir la propia ministra, respondiendo este pliego interrogatorio y ampliando seguramente en el día de la interpelación. Ahora, en política se juega muchas veces billar a 3 bandas, ¿no es cierto? O sea, uno dispara a un lado pero quiere golpear en otro. Daría la impresión, una lectura política así libre, digamos, que desde que fue elegido Humala, Ollanta Humala, presidente de la República, ha habido sistemáticamente un ataque a su frente izquierdo, a su flanco izquierdo. Al principio, en el tema económico, entonces Humala reacciona colocando a Velarde y a Xiomi Lerner para tranquilizar a la movida de piso, cuando hablaban de que iba a ir Burneo y otros. Después, la ministra, digamos, los ministros Roncayolo, Vaca, García Naranjo, que pertenecen a la ala izquierda de Humala. Y de alguna manera García Naranjo, como es asociada política de Javier Díaz-Canseco, es una figura clave, porque si la logran censurar a ella o crear un problema con ella, en el fondo de quien se están desembarazando es de Javier Díaz-Canseco, porque obviamente él no va a tolerar que el Gana Perú le censure a su ministra. Y entonces, de alguna manera daría la impresión de que hay un objetivo político más allá de la ministra García Naranjo, y es todo el tiempo disparar contra los ministros que tengan mayor vinculación con la izquierda. Y en ese contexto, claro, la denuncia a la ministra García Naranjo adquiere una connotación distinta que, por ejemplo, denunciar al ministro del Interior por lo que ocurrió en el Estadio Nacional, que no he visto, por ejemplo, una interpelación, o al ministro de Energía y Minas por todas estas irregularidades que ocurren con la minería, sobre todo en Madre de Dios. El objetivo son los ministros de izquierda. A ver, nos permite señalar que Fuerza 2011 se ha venido comportando como una oposición responsable. No nos hemos opuesto por oponernos a diversas normas o a diversas leyes. Inclusive hemos apoyado en el momento que hemos tenido que apoyar, en el caso de la minería, en el caso de los gravámenes mineros, hemos apoyado la ley de consulta previa. Es decir, hemos apoyado acciones de este gobierno. Que no se diga que Fuerza 2011 solamente es una oposición tajante, recalcitrante, de ninguna manera.
estamos inmediatamente cumpliendo el rol que nos ha dado la ciudadanía como un ojo vigilante y ser una oposición responsable. En el caso de la señora ministra, el propio comportamiento de la señora ministra, la propia inacción y la propia irresponsabilidad del día que habían fallecido las criaturas, ponerse a bailar en un show televisivo, definitivamente nos da que pensar de una insensibilidad en este cargo que tiene la ministra, que hay una responsabilidad política que no se puede eludir, pero si con acciones concretas, con acciones rápidas en beneficio de despejar las dudas, no habría ningún hecho de esta naturaleza. Otros casos son, por ejemplo, usted me ha tocado el caso del ministro del Interior, en el caso lamentable de este joven fallecido, el último clásico en el Estadio Monumental. La policía ha actuado inmediatamente. No podemos negar que ha habido una acción inmediata de parte de la policía y que han capturado y que ya están tras las rejas estos señores o estos delincuentes que han propiciado este hecho. Entonces, hay acciones rápidas y concretas, pero lamentablemente la ministra, no hay un ensañamiento, y recalco, no hay ningún ensañamiento en contra de la ministra. Es más, yo personalmente he tenido palabras de elogio en favor de la ministra cuando hemos estado en contra de crear un nuevo ministerio de la inclusión social, teniendo ya el Ministerio de la Mujer, y lo que hemos planteado es que se repotencie este ministerio, que se le entregue los programas sociales que está creando el gobierno, y que además me parecía una extraordinaria ministra, pero ante su inacción y ante estos hechos es lamentable. Indudablemente tiene que el país escuchar cuáles son las acciones concretas que ha hecho y tiene que esclarecer las dudas. Pero si se pone en una balanza, la ministra García Naranjo ha tenido un protagonismo bastante notorio en una serie de temas que tienen que ver con las mujeres, con la familia, con el problema de la violencia familiar y demás, y no parecería haber un aquilatamiento de su función cuando uno dice, por este asunto de Cajamarca hay que interpelarla y eventualmente votarla. Daría la impresión de que hay una desproporción. Yo podría pensar, por ejemplo, con todo el respeto que pudiera merecer alguien como Susana Vaca, por ejemplo, que sus ausencias del país y su doble rol de ministra y artista rentada en el extranjero tendría pues más razones para ser interpelada, y no he visto una acción de ese tipo. Perdóname, hemos pedido en sesión pública y hemos pedido a través de una moción de orden del día que la señora Susana Vaca renuncie al cargo de ministra, porque no puede ¿Pero ejercer. dónde está la interpelación ella? En ese caso, hemos planteado una moción de orden del día pidiendo la representación nacional, en este caso Fuerza 2011 y algunas otras bancadas, pidiendo la renuncia inmediata de la señora ministra. Pero sin embargo, el presidente del Congreso no lo ha puesto al debate. Pero sí hay una inmediata acción por parte de la representación nacional. En este caso específico, León, y quiero absolutamente que quede claro, la señora ministra ha mentido al país sistemáticamente. Primero dijo que no era el PRONA, luego vota al jefe del PRONA, luego inmediatamente hemos encontrado que en los almacenes del PRONA existen racumín para desratizar los almacenes, que es altamente peligroso para los alimentos, más de 1.000 toneladas que existe en los almacenes de Cajamarca. Inmediatamente hace la reorganización o plantea la reorganización del PRONA. Entonces, le ha mentido al país y por tanto esto tiene que ser esclarecido inmediatamente. Numéricamente hablando, matemáticamente hablando, hay votos para interpelar, pero no para censurar, aparentemente. Bueno, ¿Qué esperarían ustedes que diga ella o qué acontecimientos se produzca para que esta interpelación no termine con un pedido de censura? En primer lugar, Chema, que diga la verdad al país, qué cosas han sido los hechos que han acontecido, quiénes son los responsables, tiene que dar cuenta al país de quiénes son los responsables de estos hechos y contestar este pliego interrogatorio que le hemos planteado, son 17 preguntas, y que le pida perdón al país de su inacción, que pida perdón al país de su equivocación, que ha acontecido todos estos hechos lamentables, ¿no? Bueno, vamos a ver con muchísima atención cómo se desarrolla. ¿Cómo no? Las respuestas al pliego, las 17 preguntas. Así es. Muy amable, congresista. Muchas gracias a usted. El muy amable. congresista, las 9:17, el congresista Pedro Espadaro, y la moción de interpelación a la ministra Aída García Naranjo. Esto nos va a llevar el señor Giacomo. Estamos con la pausa brevísima, pero absolutamente indispensable, y volvemos de inmediato.